bienvenidos a este segundo podcast de nuestra serie de Yo soy de Cristo por siempre, escrito a un siervo desanimado, basado en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Nos podrán encontrar en nuestras redes sociales como en Facebook, como Yo soy de Cristo por siempre. También podrán encontrar todo ese contenido de forma escrita en nuestro blog personal como jovenesySCS.blogspot.com. Comencemos con primeramente este pasaje de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, que comienza de esta manera: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Y en medio de la tribulación, ¿quién quiere oír a alguien que dice deja de sufrir? Podríamos pensar que se trata de alguien antipático o posiblemente de alguien que no posee el amor de Dios, del cual tanto se alardea hoy en día. Pero, ¿cuáles fueron las palabras de Pablo a Timoteo? No te avergüences. Recordemos que Timoteo estaba en un punto de la historia donde el ser seguidor de Jesucristo realmente era de vida o muerte. Muchos apostataron porque nunca fueron realmente convertidos. Muchos declinaron y deslizaron por la presión continua de la persecución. ¿No se han preguntado a ustedes mismos el por qué a los cristianos del Nuevo Testamento los perseguían e incluso los mataban por profesar su fe? Muchos dirán y responderán sabiamente que son distintos los tiempos, pero la misma Escritura nos advirtió que vendrían tiempos peores de los que podemos observar aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No acaso somos ovejas yendo al matadero? ¿Acaso algo ha cambiado? Que en los tiempos de antes era así, donde mataban a los creyentes, y ahora el mundo acepta a los creyentes. Lamentablemente, muchos no experimentan la persecución debido a su amistad con el mundo. Muchos siguen con un pie en el mundo y realmente no creen al 100% en Cristo. Los cristianos que encontramos hoy en día están más ocupados en poder obtener fama, ganar debates, enfrentar luchas sencillas en sus vidas personales y privadas. Y realmente no digo que esté mal luchar con nuestra vieja naturaleza, pero muchos solo se quedan enfocados en eso y dejan de hacer lo demás a lo cual fueron llamados. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y debemos saber y tener fuertemente esto en nuestra mente, que lamentablemente ya no hay creyentes que hayan dejado todo, tomado su cruz y hayan seguido a Jesús. En lugar de eso vemos a cristianos decir que no pueden dejar al mundo. Pero hay que ser consciente, un creyente sigue viviendo en un cuerpo carnal, y lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. El mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7 del versículo 19 al 25. Y volviendo al versículo inicial, ¿por qué Pablo le diría a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio del Señor? ¿Acaso no fue él el amado discípulo de Pablo, aquel que tenía la sana y buena doctrina? Y sabiendo eso, creo que hemos llegado a un punto dentro de la iglesia donde muchos llegan a divinizar a seres humanos, llegando a pensar que nunca caerán, que por el ministerio o lugar que ocupan en el cuerpo y obra de Cristo, creyendo que son inmunes al pecado. Claro que no, y pensar lo contrario no es bíblico.
versículo atrás vemos como Pablo le recuerda que en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y muchos rehúsan el predicar el evangelio por temor a equivocarse, por temor a encontrarse a alguien que sepa cómo contraargumentar su creencia. El creyente moderno vive bajo temor de ser afligido sobre su base de creencias. ¿Pero qué? Hoy en día tenemos cristianos de años, no en sentido de edad, sino en sentido de tiempo profesando serlo, que no saben defender sus convicciones y verdaderas verdades bíblicas. Y recordemos que la palabra de Dios dice: sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Claro está que muchos, queriendo dar testimonio de la verdad, llegan a la imprudencia y a la falta de amor que no corresponde ni es coherente con alguien que busca ser más como Cristo. Cristianos que en lugar de ser misericordiosos son jueces de las personas, muchos por su falta de conocimiento, porque muchos queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, dice 1 de Timoteo 1:7. Buscan convencer e incluso imponer el evangelio a las personas. Recuerden que Cristo no vino a obligar a nadie a creer en Él, y nuestra labor no es hacer eso, sino solo aventar la semilla del evangelio. Pero solo Dios es el que hace que resulte fruto de una persona por medio del evangelio predicado, y solo así Dios es glorificado por medio de nuestro ministerio. ¡Wow! Incluso, aparte de que Timoteo ya estaba inmerso en esas tribulaciones, en esas persecuciones, Pablo le dice: Timoteo, participa de las aflicciones, porque recuerden que es un honor ser amedrentados en el nombre del Señor, pero no solamente por cualquier cosa, porque es cierto, en la actualidad muchos suponen sufrir persecución por entregar folletos con el evangelio o con decir que son cristianos. Sufran como Pablo, sufran como Timoteo por el evangelio, pero el recordatorio según el poder de Dios, esto no significa poder sobrenatural como los milagros, sino que Timoteo tendría sus fuerzas y firmeza en el poder de Dios. Y concluimos con este hermoso pasaje, 2 de Timoteo capítulo 1 del versículo 9 al 11. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.